Era una tarde normal, como cualquier otra, pero esa conversación cambió todo. Mi nombre es Javier. Y esta historia comenzó hace unos meses con algo que nunca imaginé que sería el principio de algo tan destructivo. Estábamos sentados en el sofá, ella miraba su teléfono, yo miraba la televisión. No sabíamos cómo iniciar la conversación, pero esa tarde, de alguna manera, el silencio se volvió insoportable. Mi novia, Laura, era todo para mí, o al menos eso pensaba hasta ese momento. Entonces, de repente, levantó la mirada y me dijo: Javi, creo que necesitas cambiar, no es que no te quiera, es solo que siento que si no cambias, no te voy a poder seguir queriendo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cambiar? ¿Por qué? ¿Qué había hecho mal? ¿Cambiar?, le pregunté, tratando de mantenerme calmado. Ella me miró con esos ojos que antes siempre me daban paz, pero ahora, en ese momento, estaban llenos de incertidumbre. Sí, Javi, cambiar. Para ser alguien que pueda hacerme feliz. Porque siento que te estás perdiendo, y si no cambias, voy a tener que irme. Me sentí como si me hubieran tirado un balde de agua fría. ¿Cambiar? ¿Por ella? Yo pensaba que ya era el tipo que ella quería, pero ahora todo parecía que no era suficiente. No dije nada, solo asentí lentamente. Puedo cambiar, si eso es lo que quieres, respondí, intentando no mostrar lo herido que me sentía. Pero en el fondo, no entendía. Pensaba que todo estaba bien. Esa noche, no dormí. Pensaba una y otra vez en sus palabras, hasta que la solución apareció como un rayo en mi mente. Tal vez no era necesario cambiar mi personalidad ni quién soy en esencia, pero si lo que ella quería era que fuera diferente, yo tenía que tomar las riendas de mi vida de otra manera. Y eso fue lo que decidí. Cambiar, sí, pero de una manera que ella nunca se esperaba. Esa noche fue la que cambió mi vida. No dormí ni un segundo, y no por insomnio, sino porque mi mente no paraba de darle vueltas a lo que había pasado. Sabía que tenía que hacer algo drástico, algo que no solo sorprendiera a Laura, sino que también me hiciera sentir como si hubiera recuperado el control de mi vida. No iba a permitir que me dijeran cómo debía ser para complacer a alguien más, aunque esa persona fuera alguien a quien amaba profundamente. Al día siguiente, me levanté con una determinación que nunca antes había sentido. Hice lo que nunca había hecho, cambié mi rutina completamente. Empecé a ir al gimnasio todas las mañanas, comencé a leer más, me enfoqué en mis proyectos personales y dejé de depender tanto de ella emocionalmente. No que lo hubiera hecho antes, pero ella siempre era mi prioridad. En lugar de esperar su mensaje por la mañana, fui yo quien comenzó a tomar las riendas de mi vida. El cambio no fue solo físico, sino también mental. Me alejé un poco de su mundo, dejé de hacer todo lo que ella me pedía sin cuestionarlo. En lugar de darla siempre la razón, comencé a cuestionar sus opiniones, no de una manera agresiva, pero sí firme. Me di cuenta de que, en realidad, nunca había sido yo mismo con total libertad. Siempre había sido el chico bueno, el que hacía todo por ella, sin pensar si yo estaba bien o no. Ahora, no me importaba. Mi felicidad ya no dependía de su aceptación. Una semana después, Laura empezó a notarlo. Primero, fue en los pequeños detalles, ya no respondía a sus mensajes en segundos, no la llamaba tan seguido. Ya no la buscaba cuando ella no lo hacía primero. Se estaba dando cuenta de que algo había cambiado en mí, pero no sabía qué exactamente. Me lo dijo un par de veces: Javi, ¿por qué estás tan distante? Al principio, traté de mantener la calma, de hacer como si nada pasara. Le respondí: no estoy distante, solo estoy ocupándome de mis cosas. Pero no fue suficiente para ella. Empezó a insistir más, a preguntarme si algo estaba mal en nuestra relación. Yo le dije que no, que todo estaba perfecto, pero la verdad era que las cosas ya no eran iguales. Pero lo más impactante vino una noche, cuando la encontré en mi apartamento después de un día largo de trabajo. Ella se veía diferente. No sé si estaba cansada o si simplemente estaba desbordada por todo lo que había estado pasando. Pero su mirada no era la misma. Se acercó y me dijo con una voz suave, casi temblorosa: Javi, sé que algo está pasando. Me haces falta. Creo que te estoy perdiendo. Mi estómago dio un vuelco, pero ya no era el chico que antes se derretía por sus palabras. Ya no me sentía culpable por no ser lo que ella quería.
En lugar de caer de nuevo en su trampa emocional, miré sus ojos fijamente y le dije, ¿sabes qué, Laura? No estoy dispuesto a seguir siendo lo que tú quieras que sea si eso significa perderme a mí mismo. Yo cambié, no porque lo pidieras, sino porque me di cuenta de que no estaba viviendo para mí, sino para hacerte feliz a ti. Pero ahora veo que eso no está funcionando. Ya no puedo seguir así, y tú tampoco puedes seguir esperando que cambie a tu modo. Ella se quedó en silencio por un momento, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Puedo recordar perfectamente el dolor en su rostro, ese que había visto tantas veces en los míos. Pero ahora todo se sentía diferente. Ella tragó saliva y me miró fijamente. ¿Y qué vas a hacer ahora?, me preguntó, casi con desesperación. No lo sé, Laura, respondí, con una calma que no había sentido antes. Lo que sé es que, por primera vez en mucho tiempo, estoy viviendo para mí mismo. Ella dio un paso atrás, como si esas palabras la hubieran golpeado con fuerza. Yo ya no sentía la necesidad de consolarla. Sabía que este momento, aunque doloroso para ambos, era necesario. Habíamos llegado a un punto en el que no podíamos seguir fingiendo que todo estaba bien. La verdad era que nuestra relación había estado llena de expectativas, de sacrificios y de amor condicionado. Y yo ya no estaba dispuesto a vivir bajo esas condiciones. Esa noche, ella no se quedó. Se fue, sin decir una palabra más, y yo me quedé allí, en el mismo lugar en el que todo había comenzado, pero con una sensación extraña de libertad. No fue felicidad, ni alivio, pero fue algo más profundo. Sabía que había tomado una decisión por mí mismo, y que, de alguna forma, ella lo sabría en algún momento. El hecho de que ella no fuera capaz de aceptar mi cambio solo confirmaba que la relación que teníamos ya no era lo que ambos necesitábamos. Pasaron unos días, y lo que no esperaba sucedió. Laura comenzó a enviarme mensajes. Al principio, eran simples textos, como, ¿cómo estás?, o espero que estés bien. Yo respondía de manera cortante, no porque quisiera ser cruel, sino porque ya no me interesaba jugar ese juego. Pero a medida que pasaban los días, sus mensajes comenzaron a volverse más urgentes, más cargados de arrepentimiento. Ella me escribió, Javi, me equivoqué, por favor, déjame explicarte todo. Te extraño. Te necesito. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que realmente había sucedido. Laura no me estaba buscando porque me extrañara o me quisiera. Ella me buscaba porque no quería perder el control. Necesitaba que volviera a ser el chico que siempre había sido, el que la ponía primero. Pero yo ya no era esa persona. La historia que ella esperaba no iba a ser la que ella quería, sino la que yo elegía. Al final, todo había quedado claro. Ella ya no era la razón por la que hacía las cosas. Ahora, era yo quien tenía que decidir si quería seguir adelante con mi vida. Sin depender de las expectativas de los demás, la situación con Laura empezó a tomar un giro cada vez más tenso. Ella no se rendía. Aunque yo le había dejado claro que había cambiado para bien, que estaba viviendo para mí mismo, Laura no parecía entenderlo. Al principio, sus mensajes eran suaves, como si intentara recuperar lo que habíamos tenido. Pero luego, a medida que pasaban los días y yo seguía sin ceder, sus palabras comenzaron a tornarse más agresivas, más desesperadas. Una tarde, recibí un mensaje que decía, Javi, ¿qué te pasa? ¿Qué te hice para que me trates así? ¿Te das cuenta de que todo esto está en tus manos? Mi corazón no se aceleró como antes. Ya no sentía ese nudo en el estómago cuando leía sus palabras. Sabía lo que estaba pasando. Ella ya no me veía como su pareja, sino como una extensión de sus expectativas, de sus deseos. Y yo no estaba dispuesto a seguir siendo eso. Decidí no responder. Para mí, ya era demasiado. No me importaba cuánto me insistiera. Estaba cansado de darle explicaciones, de decirle una y otra vez lo mismo. Estoy bien, Laura. Estoy cambiando por mí, no por ti. Pero algo dentro de mí sabía que la situación no iba a terminar ahí. Laura era obstinada, y no iba a rendirse fácilmente. Al cabo de unos días, me llamó. Su voz sonaba diferente, era como si estuviera al borde de la desesperación, pero al mismo tiempo, algo en ella había cambiado, como si ya no pudiera ocultar lo que realmente sentía. Javi, por favor, tenemos que hablar. Esto no puede seguir así.
Me duele verte tan distante. Quiero volver a ser lo que éramos. No sé qué más hacer, me dijo, y su voz temblaba de emoción. Sentí una pequeña punzada en el pecho, pero no dejé que me controlara. Laura, lo que tenemos no es lo que era. Y lo que querías de mí, yo ya no puedo dártelo. No puedo seguir haciendo cosas solo para mantenerte cerca, solo porque tú lo esperas de mí. Te di lo mejor de mí, pero parece que eso nunca fue suficiente. Y ahora, soy yo el que tiene que seguir adelante con su vida. Hubo un silencio. El tipo de silencio pesado, que te hace sentir como si el mundo estuviera esperando la respuesta de uno de los dos. Y entonces, de manera casi imperceptible, escuché algo que me heló la sangre. ¿Me estás dejando, Javi? No te estoy dejando, Laura. Ya no soy el mismo que conociste. Y si te quedas, será porque tú también has decidido cambiar. Yo ya no soy el que estaba dispuesto a vivir en tus términos. Así que si decides seguir, será porque tú también quieres ser diferente. Era la verdad, la pura verdad. No era que la estuviera dejando, sino que la relación que teníamos ya no existía en la misma forma. Habíamos crecido en direcciones opuestas, y ella seguía tratando de aferrarse a algo que ya no existía. Yo no quería seguir siendo el chico que la complacía en todo, que siempre hacía lo que ella pedía, que vivía en función de su felicidad. ¿Y qué de la mía? Pasaron días, tal vez semanas, y yo comencé a sentir como el peso de esa relación ya no me afectaba tanto. Sentí como mi independencia se asentaba en mí, como mi confianza crecía de nuevo. Había tomado el control de mi vida y, aunque el proceso fue doloroso, me sentí más fuerte, más completo. Entonces, una noche, cuando ya pensaba que todo había quedado en el pasado, Laura apareció en mi puerta. No era común que se presentara sin avisar, pero esa vez lo hizo. Yo estaba solo en casa, estaba cenando algo sencillo y viendo una serie en la televisión. Al principio, pensé en ignorarla, dejarla afuera. Pero algo en su mirada me hizo abrir la puerta. La vi ahí, con los ojos rojos, como si hubiera llorado durante horas. Me miró, y por un momento, no dijo nada. Simplemente se quedó ahí, en el umbral de la puerta. Sentí una mezcla de tristeza y frustración. No quería que llegara a este punto, pero ya no había vuelta atrás. Javi, lo siento, dijo con voz quebrada. Te juro que no me di cuenta de lo que estaba haciendo hasta que te vi alejarte. Me asusté. Pensé que te perdería, y me di cuenta de que no quería eso. Quiero que volvamos a ser lo que éramos. Pero esta vez, te prometo que seré diferente. Estoy dispuesta a cambiar también. Dime que podemos intentarlo de nuevo, por favor. Una parte de mí quería abrazarla, quería hacerla sentir mejor, pero la otra parte, la más racional, la que había crecido durante esas semanas de cambio, sabía que no podía seguir en esa misma dinámica. Laura, lo que estamos buscando ya no existe. Yo cambié porque entendí que mi felicidad no dependía de ti, y ahora que lo veo claro, no quiero volver a vivir bajo las mismas reglas. Lo que tuvimos no era suficiente. Si quieres cambiar, hazlo por ti, no por mí. Pero yo ya no soy la persona que eras tú. Te amé, pero eso ya no es suficiente. Me miró, y por un instante, su expresión se desmoronó. Podía ver en sus ojos que entendía lo que le decía, pero al mismo tiempo, le dolía más de lo que yo pensaba. Lo siento tanto, Javi. Te fallé. Pero, ¿de verdad no hay forma de que lo intente, aunque sea una vez más? No, Laura. Ya no puedo, ya no quiero. Lo siento, pero ya es demasiado tarde. La miré por última vez, y cerré la puerta. No lo hice con furia, ni con rencor. Pero lo hice con determinación. Me senté en mi sofá, y aunque una parte de mí estaba triste, otra parte me sentía en paz. Sabía que había hecho lo correcto. Ya no estaba dispuesto a ser alguien que no era, por el simple hecho de complacer a otra persona al día siguiente. La realidad se asentó en mí como una losa. Sentado en mi apartamento, solo, sin el ruido de la relación que había estado arrastrando por tanto tiempo, algo dentro de mí empezó a tomar forma. Quizás todo había sido un proceso largo de cambio, no solo para Laura, sino también para mí, porque lo que realmente entendí esa noche fue que no se trata de cambiar para complacer a los demás,
sino de ser honesto con uno mismo, sin miedo a la soledad, sin miedo a enfrentar las decisiones más difíciles. Durante todo ese tiempo, pensaba que perder a Laura sería el fin del mundo, pero ahora, mirándome en el espejo, veía a alguien que se había reconstruido de las cenizas de lo que alguna vez fue una relación que ya no servía, que ya no me hacía bien. Laura era una persona increíble, sí, pero en el fondo, yo sabía que lo que ella quería de mí no era una relación saludable. Era una relación en la que yo debía perderme para que ella pudiera sentirse completa. Y eso no era amor, eso era control. Me di cuenta de todo eso en los días siguientes. Todo lo que había hecho por ella, todo lo que había sacrificado, había sido en vano. No porque no la amara, sino porque al final, el amor no era suficiente para sostener una relación basada en expectativas inalcanzables. Durante las siguientes semanas, ella siguió enviándome mensajes, algunos más desesperados que otros, pidiéndome que la perdonara, rogándome que le diera una segunda oportunidad. Decía que había cambiado, que había reflexionado sobre todo, que se había dado cuenta de lo mucho que me amaba y de lo que había hecho mal, pero algo en su actitud me decía que esas palabras eran solo el eco de lo que solía decir cuando todo iba bien, cuando yo cumplía con sus expectativas. No podía volver a esa misma dinámica. No podía volver a ser el chico que hacía todo por ella sin recibir nada a cambio. Tenía que ser honesto conmigo mismo, aunque me doliera. Un día, después de varios intentos fallidos de hablar, Laura apareció en mi lugar de trabajo. No me lo esperaba, pero ahí estaba, frente a mí, con los ojos rojos, como si hubiera llorado por días. La vi, y no pude evitar sentir una punzada de tristeza. Pero no iba a ceder. Sabía que si lo hacía, todo lo que había logrado en mi proceso de cambio se desmoronaría en un instante. Javi, por favor, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Te das cuenta de lo que me estás haciendo? Estoy destrozada. Me muero por dentro. ¿Cómo puedes ser tan frío? Su voz temblaba, y sus palabras me calaban hondo. Por un momento, quise abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero algo dentro de mí me decía que no era lo correcto. No más. No quería seguir siendo el apoyo emocional de alguien que no estaba dispuesto a cambiar de verdad, que solo quería que yo cambiara a su imagen y semejanza. Laura, ya te lo he dicho antes. Ya no puedo seguir. Yo cambié, y ahora soy otra persona. Y tú también debes hacerlo. No por mí, sino por ti misma. Pero si seguimos aferrándonos a lo que ya no existe, nos vamos a perder más de lo que ya lo hemos hecho, le dije, con voz firme, aunque mi corazón estaba hecho pedazos por dentro. Ella se quedó allí, mirando el suelo, como si las palabras no pudieran salir de su boca. Pasaron unos segundos en silencio, y luego la vi levantar la cabeza. Sus ojos brillaban con la frustración, el dolor, pero también con una comprensión triste, como si por fin se estuviera dando cuenta de la verdad que yo le había estado diciendo todo este tiempo. No sé si alguna vez lo entenderé, Javi. Quizá no. Pero te juro que te quiero. Te quiero más que nada, y no sé qué hacer sin ti. Su voz tembló, y pude ver cómo las lágrimas caían por su rostro. Pero, por alguna razón, ya no me tocó. No lo sentí como antes. Antes, esas lágrimas me habrían derretido, pero ahora solo me hicieron sentir tristeza por ella, por lo que ella estaba dispuesta a hacer para no perder el control. Laura, yo también te quise. Pero el amor no es suficiente cuando solo hay dolor. Yo ya no puedo ser la persona que tú quieres que sea. No voy a serlo. Porque para poder estar bien, primero necesito estar bien conmigo mismo. Y eso significa dejar ir lo que nos está ahogando a los dos. No se trata de que tú cambies o yo cambie, se trata de que ambos nos demos cuenta de que, a veces, las mejores relaciones son las que nos permiten crecer como individuos, no las que nos exigen sacrificarnos el uno por el otro, le dije, con una tristeza profunda, pero con la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Ella me miró en silencio, sus ojos vacíos de las lágrimas que antes caían, y dio un paso atrás. Estaba entendiendo, de a poco, lo que no quería aceptar. Ya no éramos los mismos, ya no éramos esa pareja que alguna vez soñó con un futuro juntos. Y eso, aunque doloroso, era lo mejor para los dos. Pasaron varios días después de esa conversación, y Laura dejó de escribirme. Dejé de ver sus intentos por recuperar lo que ya no existía. Y, con el tiempo, comencé a sentir una paz que no había experimentado en mucho tiempo. No era la paz de una victoria,
No era la paz de haber ganado a costa de su dolor, sino una paz interior, la de saber que había sido honesto conmigo mismo, que había dejado atrás una relación que ya no me servía. De alguna forma, me sentí libre, aunque la tristeza de lo que había sido nunca desapareció completamente. Laura, finalmente, aceptó que no podíamos seguir. A veces, me encontraba pensando en ella, preguntándome si algún día lograría ser feliz con alguien más, si aprendería a ser más independiente, más consciente de sus propias necesidades. No lo sabía, y tampoco era algo que debía seguir pensando. Había llegado el momento de avanzar, de no mirar atrás. Los días pasaron, las semanas siguieron su curso, y aunque al principio había momentos de duda, aquellos momentos que me hacían preguntarme si realmente había tomado la decisión correcta, pronto me di cuenta de algo más importante: mi vida comenzó a tomar forma nuevamente. La libertad que sentía al levantarme cada mañana, sin la presión constante de las expectativas de Laura, me hizo sentir que estaba redescubriéndome. Cada día era una pequeña victoria, un paso más hacia el hombre que quería ser, no el que los demás esperaban que fuera. Mi rutina había cambiado, claro. Me levantaba temprano, no para ser productivo, sino para disfrutar de mi tiempo. Comencé a hacer cosas que había dejado de hacer por años: leer por placer, salir a caminar sin un propósito concreto, practicar deportes, cosas que antes no tenía tiempo para hacer porque siempre estaba ocupado tratando de ser lo que Laura quería. Mi vida dejó de ser una constante revisión de mis acciones para asegurarme de que no la decepcionara. Vivía para mí mismo, para mis propios deseos, sin tener que justificarme constantemente ante nadie. La soledad, que en principio me había aterrorizado, se convirtió en mi refugio. Era un lugar en el que podía pensar con claridad, sin el ruido de una relación que ya no funcionaba. Pasaron algunos meses y, aunque la herida inicial de la ruptura seguía doliendo, ya no era el centro de mi existencia. Había algo más importante que mi sufrimiento: mi crecimiento personal. Me sentía más fuerte, más seguro de mí mismo. Durante todo ese tiempo, Laura no dejó de enviarme mensajes. En sus primeros intentos, era evidente que estaba perdida, tratando de encontrar una forma de recuperar lo que había perdido, de devolverme a su mundo. Pero con el paso de los días, sus mensajes fueron cambiando. Se volvieron más tranquilos, menos agresivos, como si estuviera aceptando poco a poco que nuestra relación era un capítulo cerrado. En uno de esos mensajes, me escribió: Javi, quiero que sepas que te sigo queriendo, pero sé que esto no va a volver a ser lo mismo. Entiendo lo que me dijiste. Espero que puedas encontrar lo que estás buscando. No te deseo nada malo, de verdad. Fue un mensaje corto, pero en ese momento sentí como si una capa pesada de mi corazón se hubiera desvanecido. Quizá no éramos el uno para el otro, quizá nunca lo fuimos en la forma en que queríamos creerlo. Pero ambos habíamos aprendido algo importante. Ella había aprendido que el amor no debe ser egoísta, y yo había aprendido que no se debe sacrificar la propia esencia para hacer feliz a alguien más. Y aunque aún me dolía verla soltarme de esa manera, entendí que todo eso era parte de lo que necesitábamos. A partir de ese momento, nos alejamos definitivamente. No fue una ruptura dramática ni con resentimiento, pero fue un adiós definitivo, uno que nos dio la oportunidad de seguir con nuestras vidas. Mis días siguieron avanzando, y poco a poco, la soledad que antes me parecía un enemigo, se convirtió en una amiga. Comencé a disfrutar de mi tiempo de nuevo, a darme cuenta de las pequeñas cosas que siempre había dejado de lado por concentrarme en una relación que no me permitía ser quien realmente era. Me sumergí en mis proyectos, en mis metas personales, en el futuro que me esperaba sin la sombra de una relación tóxica que me había arrastrado a ser alguien que no quería ser. Pero lo más importante fue que comencé a sentirme libre, completamente libre. A veces pensaba en Laura, me preguntaba si estaba bien, si estaba encontrando su camino. A veces sentía la necesidad de saber cómo le iba, pero me recordaba a mí mismo que no podía seguir con esa dependencia. Yo había seguido adelante, ella también tenía que hacerlo. De todas formas, no volví a saber nada de ella durante varios meses. Hasta que un día, una tarde soleada, recibí un mensaje inesperado. Javi, sé que no hablamos desde hace mucho, pero quería agradecerte. No lo dije en su momento, pero todo lo que me dijiste me hizo pensar mucho, me hizo entender muchas cosas. Gracias por darme la oportunidad de aprender de mis errores. Te deseo lo mejor. Lo leí un par de veces antes de responder.
No supe qué decir al principio. Habían pasado tantas cosas entre nosotros, tantas emociones, tantos altibajos, que al final solo me sentí agradecido. No por haber vuelto a estar en su vida, sino por haber llegado a ese punto de aceptación. Mi respuesta fue sencilla, casi sin pensarlo: me alegra saber que estás bien, Laura. Te deseo lo mejor también. Y con esas palabras, realmente sentí que había cerrado un capítulo importante de mi vida. No había rencor, no había resentimiento, solo un entendimiento profundo de que las personas pasan por tu vida por una razón, y que cada relación te enseña algo, aunque a veces ese algo solo lo entiendas cuando ya ha pasado el tiempo. Desde ese momento, mi vida continuó su curso. No volví a verla, ni a saber de ella, pero algo dentro de mí sabía que ella había cambiado. No solo por lo que me había dicho, sino por cómo lo dijo. Quizá, al final, ambos habíamos encontrado lo que necesitábamos. Ella había aprendido a ser más auténtica, yo había aprendido a ponerme primero, y aunque nuestras vidas tomaron rumbos diferentes, ambas habían sido transformadas por esa experiencia. Me di cuenta de que, aunque al principio la idea de perderla me había aterrorizado, lo que realmente había perdido no era Laura, sino la versión de mí mismo que había estado dispuesto a perderse por ella. Y esa versión nunca volvió, porque nunca iba a dejar que eso sucediera de nuevo. Ahora, la vida era mía, y solo mía, y todo lo que viniera a partir de ahí sería porque yo lo había decidido. Los meses siguientes fueron, por decirlo de alguna manera, un renacer completo. Pasé mucho tiempo reflexionando sobre lo que había sucedido, sobre todo lo que había aprendido de esa relación, pero no de una manera negativa ni de autocompasión. No, lo hice desde un lugar de autodescubrimiento, donde finalmente entendí que cada elección, cada error, me había llevado a ser la persona que era ahora. Ya no me veía como alguien que había fracasado, sino como alguien que había ganado en madurez, en fortaleza emocional, en autoconocimiento. Empecé a salir más, no solo con amigos, sino también por mi cuenta. Ya no sentía la necesidad de estar rodeado de gente para sentirme validado. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, de las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas: el sonido de la lluvia contra la ventana, las caminatas largas sin rumbo fijo, la sensación de paz al despertar sin una agenda llena de compromisos. Pasaron unos meses y comencé a hacer cosas que había olvidado que me gustaban. Tomé clases de cocina, algo que siempre había querido hacer, pero que nunca había tenido tiempo por estar demasiado centrado en la relación. Fue algo liberador. Descubrí que cocinar no solo me alimentaba físicamente, sino que me alimentaba emocionalmente también. Era un espacio de creatividad, de concentración, de desconectar del mundo exterior. Pero lo más revelador de todo fue cuando comencé a viajar. Antes, había puesto excusas. No tenía tiempo, no tenía con quién ir, no era lo suficientemente valiente como para viajar solo. Pero después de la ruptura con Laura, me di cuenta de que el único obstáculo era yo mismo. Así que decidí dar el paso. Empecé a planificar pequeños viajes, primero a lugares cercanos, luego a ciudades más lejanas. Descubrí que viajar solo no solo era una manera de conocer nuevos lugares, sino de conocerme a mí mismo. Durante esos viajes, me encontré con personas, historias y experiencias que nunca habría imaginado. Vi cómo otras personas vivían sus vidas, sin miedo a arriesgarse, sin miedo a lo desconocido. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante: no estaba solo. Mi vida, aunque diferente, era tan rica y tan valiosa como siempre había querido que fuera. Un día, mientras paseaba por una ciudad que nunca había visitado, me senté en un café y reflexioné sobre todo lo que había dejado atrás. La relación con Laura, aunque importante, ya no era el centro de mi vida. Me sentí en paz, como si todo hubiera caído en su lugar. Sabía que, a pesar del dolor que había atravesado, había sido una experiencia necesaria. No solo para aprender a vivir para mí mismo, sino para aprender que, a veces, dejar ir a alguien no es una derrota, sino una victoria. En ese momento, recordé a Laura. ¿Qué habría estado haciendo ella? ¿Había encontrado lo que buscaba? Pero, sinceramente, ya no me importaba tanto. Mi vida seguía avanzando, y estaba aprendiendo a no aferrarme a las personas ni a las circunstancias. Aprendí que, aunque los recuerdos no desaparecen, uno no tiene que vivir atrapado en ellos. En lugar de eso, se debe seguir construyendo algo nuevo.
Volví a mi ciudad con una nueva perspectiva. Estaba en un lugar emocionalmente más fuerte, más consciente de lo que valía y de lo que quería para mi futuro. Me encontré con viejos amigos que no veía desde hace tiempo. Les conté sobre los cambios que había experimentado, sobre mis viajes, sobre cómo había aprendido a estar bien solo. Ellos me miraron con sorpresa, como si no reconocieran al mismo Javier que conocían antes. Pero no me molestó. Sabía que esa era la persona que yo había querido ser todo este tiempo, pero nunca me había dado permiso para ser. Una tarde, mientras charlaba con uno de mis amigos, él me hizo una pregunta que me dejó pensativo. ¿Y qué pasa con el amor, Javi? ¿Crees que alguna vez vas a volver a estar con alguien? No respondí de inmediato. Pensé en todo lo que había vivido, en la relación que había dejado atrás, y en la nueva persona en la que me estaba convirtiendo. No lo sé, le dije finalmente, no estoy buscando amor. Lo que quiero ahora es seguir creciendo, disfrutar de las cosas que me hacen feliz y aprender más sobre mí mismo. Si llega el amor, llegará, pero ahora mismo, no es mi prioridad. Mi amigo asintió, como si entendiera perfectamente lo que quería decir. Fue una conversación simple, pero fue un reflejo de todo lo que había cambiado en mí. No me importaba encontrar el amor a toda costa. No quería una relación que dependiera de sacrificios o de expectativas no cumplidas. Quería algo genuino, algo que viniera de un lugar de respeto y crecimiento mutuo, pero sobre todo, de autenticidad. Y esa era la lección más importante que había aprendido: el amor no debe ser forzado. El amor debe ser libre, y solo cuando uno se siente completo consigo mismo, puede realmente dar amor a otra persona. Unos meses después, conocí a alguien. Era alguien que, de alguna manera, se sentía diferente. No porque fuera perfecto, sino porque ambos habíamos llegado a un lugar donde nos respetábamos como individuos antes de ser una pareja. No había presiones, no había expectativas irreales. Solo había una conexión genuina, una atracción basada en la comprensión mutua. Pero, más allá de eso, lo más importante fue que yo ya no me sentía perdido. Sabía lo que quería, sabía lo que valía, y sabía que mi felicidad ya no dependía de estar con alguien. La relación, aunque nueva y prometedora, no definía mi existencia. Fue entonces cuando entendí que, al final, todo lo que había pasado con Laura me había preparado para este momento. Porque sin todo el dolor, sin toda la reflexión que siguió a la ruptura, no habría llegado a ser la persona que era ahora. Y aunque la historia con Laura nunca sería olvidada, ya no me dolía. Había dejado ir lo que tenía que dejar ir, y había aprendido a abrazar lo que realmente importaba. Mi propio bienestar y crecimiento personal. La vida siguió su curso, pero cada día se sentía diferente. Ya no estaba buscando respuestas fuera de mí mismo. Ya no dependía de las relaciones o de las expectativas de los demás para sentirme validado. Había llegado a un punto en el que mi felicidad ya no dependía de lo que los demás pensaran de mí o de lo que las relaciones podían ofrecerme. Aprendí que, al final, lo más importante era estar bien conmigo mismo, ser honesto conmigo mismo y abrazar mi propio proceso de crecimiento. No fue fácil, claro, porque cuando te deshaces de las expectativas de los demás, te enfrentas a un espacio vacío que, al principio, parece aterrador. Pero ese vacío pronto se llena con las experiencias que realmente importan, con las cosas que te hacen sentir vivo, con los momentos que te enseñan algo nuevo sobre ti mismo y el mundo que te rodea. Como mencioné antes, conocí a alguien nuevo, pero esta vez no fue lo mismo. La relación no empezó con expectativas, no con la idea de llenar un vacío o de buscar una cura para el dolor del pasado. Fue más como una colaboración entre dos personas que se encontraban en momentos similares de sus vidas. Ambos habíamos pasado por situaciones que nos habían cambiado profundamente, ambos queríamos lo mismo, que era construir algo auténtico, sin presiones, sin pretensiones. No era un amor idealizado, era un amor basado en la comprensión, en la aceptación de que las personas no son perfectas. Pero eso no significa que no puedan ofrecer algo real y significativo. Pero lo más importante de esa relación fue que no sentí que estaba perdiendo mi individualidad. No sentía la necesidad de cambiar para ser aceptado, ni de hacer sacrificios constantes para hacer feliz a otra persona. Había aprendido lo suficiente sobre mí mismo como para saber que una relación sana no se construye sobre sacrificios, sino sobre respeto mutuo, apoyo y el deseo de crecer juntos, no de ser el uno para el otro todo el tiempo. Sin embargo,
El proceso de sanar completamente de lo que había vivido con Laura no fue algo inmediato. Aunque me sentía más fuerte, a veces los recuerdos del pasado aparecían, como sombras fugaces, y me hacían cuestionar si había tomado la decisión correcta. Pero cada vez que esos pensamientos surgían, recordaba lo que había aprendido. No se trataba de olvidar, sino de entender que las experiencias, aunque dolorosas, son las que te forman como persona. En lugar de intentar eliminar esos recuerdos, los aceptaba, los procesaba y los dejaba ir. El dolor que había sentido en el pasado ya no me definía. De alguna manera, todo lo que había vivido con Laura se convirtió en una lección, una que me permitió ser más consciente de lo que realmente necesitaba en una relación, y lo que no estaba dispuesto a tolerar. Estaba mucho más claro sobre lo que merecía, y sobre lo que no iba a aceptar nunca más. Lo que me sorprendió más fue que, con el tiempo, me di cuenta de que ya no sentía resentimiento hacia Laura. La culpaba menos por lo que había sucedido. Sabía que ambos habíamos cometido errores, pero también entendía que ella no era una mala persona, solo alguien que, como yo, estaba tratando de encontrar su lugar en el mundo, aunque de una manera equivocada. Cuando finalmente dejé de esperar que Laura cambiara, cuando dejé de pensar que había algo más que hacer para que todo fuera diferente, algo en mí hizo clic. Y fue entonces cuando realmente pude dejarla ir. Aprendí que, aunque había amado profundamente, había llegado el momento de soltar y dejar ir el pasado para poder abrazar mi futuro. Lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que el proceso de sanación había llegado de forma natural. No fue algo forzado, no fue algo que me propuse hacer. Simplemente sucedió cuando dejé de aferrarme al dolor, cuando dejé de buscar respuestas en el pasado. Me di cuenta de que, al final, la respuesta no estaba en el porqué de todo lo que había sucedido, sino en el qué había aprendido de todo ello. Y ese aprendizaje me permitió seguir adelante. Mi vida se fue transformando poco a poco. Comencé a enfocarme más en mi carrera, en proyectos personales que había dejado atrás por falta de tiempo o de confianza en mí mismo. Con el tiempo, logré obtener una promoción en mi trabajo, algo que siempre había deseado, pero que nunca me había atrevido a buscar por miedo al fracaso. Me di cuenta de que lo que realmente me había estado frenando durante años no era el miedo al fracaso, sino el miedo al cambio, al desconocido. Laura y la relación que habíamos tenido representaban esa zona de confort que, aunque no era sana, me daba una falsa sensación de seguridad. Pero cuando finalmente tomé la decisión de liberarme de eso, todo cambió. No solo en términos de relaciones, sino en mi vida en general. Ya no tenía miedo a cambiar, a darme la oportunidad de crecer, de ser alguien diferente, de experimentar nuevas cosas. Me volví más audaz, más decidido. Al mismo tiempo, comencé a valorar mis relaciones con los demás de una manera más genuina. Aprendí a rodearme de personas que realmente me sumaban, que me hacían sentir mejor, que me inspiraban. De alguna manera, había aprendido a poner límites, a decir no cuando algo no me hacía bien, a ser selectivo con las personas que quería en mi vida. Esta nueva forma de vivir no solo me ayudó a avanzar, sino que también me permitió comenzar a construir una vida que realmente me pertenecía, una vida que reflejaba quién era en realidad, no quien los demás querían que fuera. Y, aunque al principio me sentí perdido en ese nuevo camino, pronto me di cuenta de que era exactamente donde debía estar. Los cambios que experimenté fueron lentos, pero duraderos. Mi vida no era perfecta, pero estaba en un lugar mucho mejor que antes. En un lugar donde finalmente podía respirar, donde finalmente podía ser yo mismo sin miedo. Al final, entendí que la ruptura con Laura fue solo una parte de mi viaje, una parte necesaria para llegar a donde estoy hoy. Fue dolorosa, sí, pero también fue liberadora. Me permitió encontrarme a mí mismo, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completo. Sabía que, aunque las cosas no siempre salieran como esperaba, yo estaba preparado para cualquier cosa que viniera. No porque lo supiera todo, sino porque finalmente había aprendido a confiar en mí mismo, en mis decisiones, en mis capacidades. Y eso, en última instancia, fue lo que me dio la verdadera libertad. La libertad de ser quien soy, sin importar lo que el mundo piense de mí. Finalmente, con el paso del tiempo, el final llegó de la manera que lo esperaba, no con un gran clímax, sino con una serenidad que, aunque difícil de alcanzar, se sintió profundamente satisfactoria. No hubo más capítulos dramáticos, no hubo más conversaciones desgarradoras ni mensajes llenos de dudas. La vida continuó, como lo hace siempre, con sus altibajos,
pero con la certeza de que ya no dependía de nadie para validarme, ni de ninguna relación para sentirme completo. La relación con Laura se convirtió, poco a poco, en una lección, no en un recuerdo doloroso. Aprendí que las personas no llegan a nuestras vidas por accidente, y que cada experiencia tiene un propósito, aunque a veces no lo entendamos inmediatamente. Con el tiempo, entendí que la relación que tuvimos no fue un fracaso, sino un paso necesario hacia el lugar en el que me encontraba ahora. No se trataba de ser perfecto, ni de haber tomado la decisión correcta en cada momento, sino de aprender de los errores, de los momentos difíciles, y usar ese aprendizaje para crecer. Pasaron los años, y la vida siguió siendo un viaje lleno de aprendizajes. Conocí a más personas, tuve nuevas experiencias, y aunque no busqué una nueva relación, algo curioso ocurrió. Me encontré con alguien que, de alguna manera, entendía lo que había pasado sin que yo tuviera que explicarlo. No fue algo inmediato, ni una historia de amor de película, sino algo que creció lentamente. Como una amistad que con el tiempo se transformó en algo más. Con esta nueva persona, entendí lo que realmente significa una relación basada en la confianza mutua, en el respeto por las libertades de cada uno, y en el deseo de construir algo juntos sin perderse en el proceso. Pero lo más importante de todo fue darme cuenta de que, al final, mi felicidad no dependía de esa relación, ni de ninguna otra. Ya no tenía miedo a estar solo. Ya no me sentía incompleto sin una pareja. Mi vida estaba llena de significado por sí misma, y eso fue lo que realmente cambió todo. Los recuerdos de Laura siguieron allí, como una parte de mi pasado, pero ya no me dolían. Ya no me definían. Había sanado. Y eso, en cierto sentido, me permitió estar más abierto a la vida, a las personas, a las experiencias. Sabía lo que quería, sabía lo que no estaba dispuesto a aceptar, y lo más importante, sabía lo que valía. Cada día era un recordatorio de todo lo que había superado, y de todo lo que aún tenía por delante. Y lo que más me impresionó de este proceso fue darme cuenta de que la verdadera libertad no viene de estar con alguien o de cumplir con las expectativas de los demás, sino de ser fiel a uno mismo, de abrazar cada parte de quien eres, incluso las partes dolorosas que, en su momento, parecían imposibles de superar. Ahora, miro atrás con gratitud. No con arrepentimiento, no con tristeza. Solo con gratitud. Porque, a pesar de todo el dolor que la ruptura con Laura causó, también me dio algo que nunca hubiera obtenido de otra manera, me dio a mí mismo. Y, al final, eso fue lo que hizo la diferencia. A veces, perder a alguien no significa que hemos fracasado. Significa que estamos ganando algo mucho más grande, la oportunidad de ser quienes realmente somos, de tomar las riendas de nuestras vidas y de vivir para nosotros mismos. Porque cuando finalmente entendemos eso, todo lo demás empieza a caer en su lugar. Y así fue como todo terminó. No de una manera épica ni conmovedora, sino de la manera más sencilla y profunda posible, con la paz interior que solo se alcanza cuando dejamos ir lo que ya no nos sirve y abrazamos la vida tal como es, con todo lo que tiene para ofrecernos.